tardes a todos, es un gusto que nos acompañen hoy en este nuevo encuentro, ¿sí? Dentro del ciclo de webinars gratuitos del Centro Internacional de Educación Virtual. Hoy contamos con la grata presencia de Sabina Bosikovic. Vamos a escucharla a ella hablar de las potencialidades pedagógicas que ofrece la robótica educativa en el aula. Es un gusto, Sabina, que nos acompañes hoy. Muchas gracias y bueno, estamos aquí para escuchar. Bueno, para mí el placer es mío, gracias por haberme invitado a compartir este webinar. Veo muchísimas caras conocidas, mucha gente que conozco, de Buenos Aires, bueno, de diferentes provincias, así que bueno, un placer de que estén todos acá. Y bueno, la idea de este webinar es contar un poquito, contarles a ustedes cuáles son las potencialidades pedagógicas que ofrece la robótica educativa en el aula para trabajar mediante aprendizaje basado en proyectos, ¿no? No es un taller como para enseñar, sino que les voy a compartir experiencias, sí, de proyectos, pero más bien es ofrecer, digamos, en este webinar cuáles son las potencialidades, las metodologías para aplicar robótica educativa en el aula. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar con nuestros alumnos? Bueno, ahora les voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a compartir el Power. Ahí está. Ahí ven, ¿todos ven la presentación? ¿Sí? Bueno, estamos acá entonces en el Centro Internacional de Educación Virtual para llevar adelante este webinar sobre las potencialidades pedagógicas que ofrece trabajar, ¿no?, con la robótica educativa en el aula. Bueno, la robótica educativa está totalmente ligada, ¿sí?, al aprendizaje de las competencias digitales, ¿no?, porque se sostiene que la robótica educativa es una de las herramientas principales para que los alumnos se formen en las competencias digitales, dada a la practicidad, ¿no?, que tiene de trabajar con robótica educativa en el aula para transmitir conocimientos y que ellos lo puedan asimilar de una manera diferente, ¿sí?, mediante el aprender haciendo, por ejemplo, integrando el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Su implementación permite abordar conceptos pertenecientes a las disciplinas STEAM. No sé si ustedes saben que las disciplinas STEAM comprenden 4 disciplinas fundamentales, que sus siglas están en inglés, pero son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, arte y matemática. O sea que la robótica educativa ofrece un amplio abanico de posibilidades para desarrollar y transmitir estos conocimientos que favorecen, ¿no?, el desarrollo de las competencias digitales. Y como docentes, seguramente siempre cuando planificamos o cuando pensamos en abordar un proyecto en nuestro aula, siempre evaluamos primero el contexto, ¿sí?, el contexto del grupo con el que yo voy a trabajar, porque todos sabemos que cada institución y cada grupo tiene y presenta un contexto diferente. Pero de acuerdo a eso, ¿sí?, nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo pienso implementar robótica educativa en el aula con este grupo? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a concretar? ¿Cuál es mi objetivo fundamental? Por eso, la robótica educativa en el aula es una estrategia, ¿sí?, que el objetivo fundamental es favorecer el aprendizaje interdisciplinario, conectar, ¿sí?, todos los conocimientos, no trabajando solamente un área curricular y dejando de lado al resto, sino que para favorecer, ¿no?, los conocimientos deberíamos tratar de integrar varios conocimientos, varios aprendizajes
que se compongan de diferentes áreas curriculares. Y de esta manera podríamos decir que estaríamos abordando un proyecto interdisciplinario. Además de desarrollar inteligencias múltiples, ¿no? Porque cada alumno, cuando trabaja en un proyecto de manera colaborativa con sus compañeros, está ejerciendo diferentes roles que eso lo llevan al alumno a medir sus propias capacidades, sus propias habilidades. Entonces, por eso podemos decir que la robótica educativa en ese aspecto favorece muchísimo el desarrollo de capacidades, habilidades e inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además de preguntarnos por qué es importante, por qué sería bueno aplicar robótica educativa en el aula, también nos preguntamos para qué lo quiero hacer, cuál es el fin para trabajar robótica educativa, a dónde yo quiero llegar. Entonces allí podemos plantearnos desarrollar un proyecto mediante ABP, ¿sí? Donde los alumnos puedan sean ellos quienes elijan qué es lo que quieren desarrollar, qué es lo que quieren abordar, cuál es la problemática del contexto social o el tema que a ellos les preocupa y quieren transformar, mejorar o modificar, y aplicarlo a un proyecto, a un aprendizaje, basado en proyectos, ¿sí? Donde además nosotros podemos emplear, ¿sí? Una vez que cada grupo abordan el proyecto que va a trabajar, podemos emplear la construcción, ¿sí? De prototipos, de robots, ¿sí? Pero si no contamos con los recursos, porque bueno, en muchas instituciones pasa que por ahí no tenemos los recursos como para armar un prototipo y mostrar el proyecto en sí. Bueno, ¿tenemos otras posibilidades? Sí, hay otras posibilidades. Podemos contar con simuladores virtuales, trabajar, ¿sí? Armando el prototipo, pero mediante una plataforma virtual, y de esa manera, ¿sí? Lo que nosotros buscamos como docentes es justamente potenciar el pensamiento computacional y la creatividad de los alumnos. Recuerden que el pensamiento computacional, que es una palabra que la sentimos mucho nombrar y se puso muy, muy de moda, con esto de la robótica, ¿no? Y las competencias digitales, el pensamiento computacional es una forma de pensar, ¿sí? Humana, para resolver problemas, pero que puede estar ligada a la tecnología como no, ¿sí? Entonces, los alumnos al abordar un proyecto, al identificar una problemática, ellos ahí ya están pensando y aplicando el pensamiento crítico, computacional, para establecer una metodología, una organización, para abordar ese problema y llegar a resolverlo. Entonces, se plantean muchas cosas, cómo lo van a resolver, qué necesitan para resolverlo, necesito recursos, no necesito recursos, y ahí se pone en juego justamente la creatividad de los alumnos. Y hay que tener en cuenta que por ahí, o sea, no quiere decir que, o sea, voy a trabajar robótica educativa, programación, competencias digitales para que justamente los alumnos salgan siendo programadores únicamente, o analistas en sistemas, o algunas de sus ramas derivadas. No, es que en realidad, ¿sí? La robótica educativa se integra en el aula justamente para desarrollar, digamos, para que los alumnos puedan ser prosumidores, ¿sí? de la información, no solo consumidores, prosumidores, que ellos puedan visibilizar algo y poder, ¿sí? llevar adelante, abordar un proyecto para llegar a resolver un problema. Y para esto, la robótica educativa tiene muchísimas potencialidades pedagógicas,
para trabajar, no necesariamente porque le demos robótica educativa a los alumnos en el aula, quiere decir que ellos van a tener que ser programadores o seguir alguna carrera de robótica o algo por el estilo, no, sino que es una temática, ¿no?, para trabajar en el aula, para justamente despertar el interés, la creatividad de los alumnos y para que ellos sean partícipes de alguna manera del contexto social que los rodea, identifiquen problemas y puedan llegar a implementar una metodología que los lleve a una resolución de ese problema. Entonces, cuando ellos de alguna manera visibilizan un problema, tienen curiosidad sobre algún tema, piensan en cómo harían para mejorar, transformar o cambiar esa situación y logran llegar a la resolución de un problema, ahí ellos se están apropiando de sus propios conocimientos y experiencias. Podemos decir que el aprendizaje, ¿sí?, es totalmente constructivo y significativo. Y acá un poco, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Sí? Implementamos un proyecto por medio de ABP, ¿sí? Y acá, o sea, una vez que los alumnos desarrollan un proyecto, no lo van a desarrollar de manera individual, sino que va a ser un trabajo colaborativo, un trabajo de todos, donde se van a poner en juego las diferentes capacidades y habilidades mentales del grupo de alumnos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a trabajar en base a ese proyecto, ¿sí?, dinamizando un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, una creatividad constructiva para llegar a resolver una situación problemática, diseñando algoritmos, ¿sí? ¿Cómo sería diseñando algoritmos? Ellos se van a plantear paso a paso del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a resolver primero? ¿Qué es lo que voy a resolver después? Y así sucesivamente hasta llegar a la resolución final del problema. Y esta metodología de trabajo implementando ABP con la robótica educativa, ¿sí?, es una metodología donde podemos trabajar varias disciplinas, ¿sí?, que componen la currícula escolar de modo transversal, ¿sí?, porque un proyecto aborda conocimientos de muchísimas disciplinas y no solamente de una. Bueno, justamente lo que les decía, la metodología de la robótica educativa en el aula nos permite emplear esa impronta del trabajo transversal, vinculando las diferentes áreas curriculares, ¿sí? Por ahí puede trabajar el docente con los alumnos, ¿sí?, en el área de robótica, informática, abordando un proyecto, y después ellos pueden trabajar en las diferentes materias y identificar ellos mismos cuáles son las áreas curriculares que se integran en el proyecto que ellos eligieron abordar, ¿sí? Reconocer ellos mismos cuáles son las áreas curriculares que están presentes en mi proyecto. Puede que en algunos proyectos estén presentes algunas y otras no, o pueden que en algunos proyectos se repitan, ¿no?, las áreas curriculares a abordar, pero que en algunos haya alguna que en otro proyecto no esté, ¿sí? Trabajando, como le dije, el aprendizaje basado en proyectos, esa es la metodología específica y que tiene realmente un aprendizaje significativo para abordar con robótica educativa y aplicando recursos tecnológicos en el campo de la robótica educativa, que si no tenemos en nuestra escuela kit de robótica, como les dije antes, los recursos que por ahí son difíciles de acceder, bueno, a ver, ¿puedo contar con otros recursos? Sí, existen simuladores, plataformas virtuales donde yo puedo programar una placa Arduino, una placa microbit, puedo utilizar Scratch para trabajar, para programar, presentar una situación problemática y desarrollar una descomposición algorítmica de ese problema para llegar a una solución. Puedo utilizar AimBlock, ¿sí? Hay muchísimos
software, ¿sí? Para trabajar justamente el pensamiento computacional, la creatividad, para la resolución de problemas. Bueno, y acá donde se pone en juego el famoso aprender haciendo. Los alumnos aprenden haciendo, aprenden investigando, ¿sí? Y acá hay que destacar que muchas veces en proyectos, ¿sí? Que me ha pasado muchas veces con mis alumnos, abordamos proyectos y por ahí uno los va guiando, acompañando, ¿no? Pero yo en mi caso también los dejo que se equivoquen, porque de los errores se aprende. Entonces, y es en robótica, y reconocer un error y poder después modificarlo y reestructurar es muy significativo para el alumno, muy significativo. Por eso acá puse, bueno, a través del aprender haciendo, trabajar proyectos por medio de ABP integrando robótica educativa es sumamente constructivo. Y acá les voy a compartir, bueno, esperen que me pasé ahí, les voy a compartir una programación. A ver que lo tengo acá, pero este no es. Bueno, acá, ahí ven la pantalla, ¿no? Del Tinkercad. El Tinkercad, bueno, acá les quiero mostrar estas dos que son diferentes. El Tinkercad justamente es un simulador virtual, ¿sí? Para programar una placa Arduino, ¿sí? Para que cumpla una función. Si yo, por ejemplo, quiero hacer que en mi proyecto, ¿sí? Algo básico, se prendan dos luces, primero una, cuando esa se apague, se prenda la otra, ¿sí? Puedo poner 3, puedo trabajar con otras herramientas también, ¿no? Con todas estas herramientas que tengo acá, zumbadores, pulsadores, algo que genere sonido, o sea, siempre la placa Arduino, ¿sí? En este caso yo no tengo la placa física, ¿cómo le enseño a mis alumnos? O ahora, en este contexto de aislamiento, por ejemplo, yo no puedo estar en el aula con mis alumnos y decir, bueno, a ver, acá tenemos la placa Arduino, vamos a generar un proyecto, un semáforo, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, tenemos que buscar otras herramientas. Y esta herramienta es una muy buena herramienta para poder trabajar con los alumnos sobre la placa Arduino, creando circuitos y haciendo un proyecto. Siempre el proyecto tiene que cumplir, ¿sí? Un objetivo. En este caso, yo quiero prender dos luces LED, ¿sí? Que cuando se prenda una se apague la otra. O quiero hacer un proyecto de un semáforo, o quiero hacer un proyecto de notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. En vez de poner LED acá pongo un zumbador, por ejemplo. Hay muchísimos proyectos para hacer y para integrar distintas áreas curriculares, como les decía. Pero bueno, algo sencillito que les quiero mostrar es que estos dos LED, este es un LED rojo y este es un LED verde, ¿sí? Que está adherido a esta, que es la protoboard, ¿sí? Trabajando con las resistencias, ¿sí? Siempre, yo las pueda conectar a diferentes pins de la placa Arduino. Cuando yo inicio la simulación, ¿sí? Porque no tengo la placa, ustedes van a ver que se prende la luz roja, cuando se apaga se enciende la verde, y así hasta que yo detenga la simulación, ¿sí? Si yo quiero ver esto en código, quiero enseñar, ¿sí? A programar por bloques, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Al mismo tiempo que yo generé, ¿sí? Este circuito, ¿no? El código, ¿sí? Se armó solo. Pero si yo quiero trabajar fundamentalmente con programación en bloques y que se entienda lo que hice, cómo lo programé, fíjense que acá la programación por bloques tengo que voy a definir un LED integrado en alta, ¿sí?
voy a esperar un segundo y luego voy a definir ese mismo LED en baja, o sea, alta se prende, baja se apaga. Espera un segundo, digamos, está encendido, espera un segundo, se apaga. Y después, para la otra luz, yo definí este pasador, el 12, ¿sí? El pasador 12 está en alta, quiere decir que se prende, cuando pasa un segundo se va a apagar, ¿sí? Espera un segundo y después se pone en alta el rojo, y así sucesivamente. Esto, si yo lo quisiera ver en código Arduino, también lo puedo ver. No los voy a marear porque no viene al caso, pero bueno, quería mostrarles, digamos, acá, por ejemplo, en este mini proyecto, que es algo muy sencillo, fíjense que nosotros acá podemos trabajar electrónica, podemos trabajar arte con los colores, ¿sí? Podemos trabajar con los segundos y el tiempo, algo de matemática, podemos trabajar muchísimas áreas curriculares, ¿sí? Depende en el proyecto del zumbador, como les dije, podemos trabajar con notas musicales, o sea que puedo trabajar con música. Hay muchísimos proyectos para trabajar con los alumnos, sobre todo, ¿sí?, en esta época de distanciamiento social, que nosotros en la Argentina todavía no volvimos al aula, y estamos trabajando de manera remota con los alumnos, ¿sí? Entonces, esta es una buena posibilidad como para pensar proyectos simples y que los alumnos puedan trabajar por medio de este simulador. Y después, bueno, acá, en el AimBlock, este es un proyecto lindo que me enseñó a hacerlo Carlos, que está por acá el otro día. Él es instructor y da cursos de Arduino muy interesantes, por cierto, búsquenlo en LinkedIn. Bueno, este acá me gustó muchísimo a mí porque, por ejemplo, nosotros o sea, podemos trabajar con la placa Arduino, ¿sí?, para crear circuitos y que los alumnos entiendan sobre eso, o directamente, si yo quiero trabajar con programación en bloques y no tocar el tema de Arduino, directamente puedo programar acá con AimBlock, ¿sí? Fíjense que en AimBlock, en este caso tenemos, este es el objeto, ¿no? Como en Scratch tenemos el objeto del gatito, ¿sí?, que es el personaje de Scratch. Bueno, acá tenemos este osito panda, que es el objeto, ¿sí?, predeterminado de AimBlock. Y a este objeto, ¿sí?, yo quiero que vaya cambiando los colores. Por ejemplo, para enseñar en inicial, ¿sí?, en primario, los colores primarios, por ejemplo, o los RGB, en cualquier área que ustedes trabajen, también podría ser el secundario, ¿por qué no? Entonces, acá podemos programar que este gatito cambie de color, ¿sí? Entonces, algo sencillo. Siempre voy a ir a eventos, ¿sí?, donde acá tengo todos los controles, ¿sí?, del programa. El evento, tenemos varios bloques que permiten realizar un evento, pero el más tradicional es por ahí al presionar la tecla espacio o al presionar bandera, o sea que cuando yo presione bandera o la tecla espacio, digamos, del teclado, se van a comenzar a ejecutar todos estos bloques de instrucciones, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en control, agarré la estructura por siempre, ¿sí?, la estructura por siempre, que quiere decir que esto se va a repetir por siempre, ¿sí? Todo lo que está acá adentro se va a repetir por siempre, hasta que yo lo pare con stop. Y acá yo fijé un pin, que puede ser cualquiera, un pin PWM, ¿sí?, que puede ser cualquier número, ¿no?, de pin. Tenemos hasta el 13 en la placa Arduino. Esto está pensado como para después conectarlo, bajarlo a la placa Arduino y poder generarlo con la placa, ¿sí? Pero si no tenemos la placa, lo podemos hacer con esta plataforma, ¿no? Entonces acá, fíjense que voy formando colores. Entonces le di al pin 5,
¿sí? Que este era el azul, 255. ¿Sí? El valor 255 en RGB quiere decir que se va a formar el azul, ¿sí? El azul que yo elegí para este caso, y en los otros pins que yo elegí, el 3 y el 6, le voy a poner, para el rojo y el verde, les voy a poner 0, ¿sí? Y después, una vez que establecí que fijé los pins, en apariencia, ¿sí? Tengo, fíjense, el bloque de cambiar. Puedo cambiar el fondo, si quisiera podría haber cambiado el fondo, pero voy a cambiar disfraz a, y ahí elegía color azul, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar de dónde saqué esto. Espera un segundo y hice lo mismo, o sea, dupliqué estos bloques, los dupliqué, hice lo mismo, pero ahora el azul va a quedar en 0, y voy a ponerle 255 al pin 3, que yo hice referencia al verde, y 0 al rojo, ¿sí? Entonces, cambia el disfraz, se transforma de azul a verde, después se espera un segundito más, y acá fijamos, ¿sí? Para el azul, fíjense que coincide el pin 5, lo fijo acá en 0, para el verde también, que era el pin 3, ¿sí? Lo fijo en 0, y el pin 6, ahora le voy a dar el valor 255, y cambio el disfraz a rojo, que era el color que me faltaba. ¿Cómo hago esto del disfraz? Sí, que es importante. Tenemos 3 solapas, ¿sí? Es muy parecido a Scratch, en realidad se basa en Scratch, en bloc, programas, disfraces y sonidos. Como yo acá elegí el bloque cambiar disfraz, bueno, voy a tener que ir a disfraz y voy a tener que, aplicarlo desde acá, ¿no? Entonces, a este gatito, o sea, no, yo lo tenía así al panda, ¿sí? O sea, en blanco. ¿Qué hice? Fui al baldecito que tengo acá, elegí el color y lo rellené de azul, y le asigné acá el nombre azul. Lo mismo hice con el verde y con el rojo. Entonces, una vez que yo tengo los disfraces, los 3 disfraces de los distintos colores que yo quiero que vaya cambiando el panda, ¿sí? Lo puedo establecer acá. Fíjense que cuando yo despliego me sale, tengo el panda como estaba, o tengo los diferentes disfraces que puse. Y cuando yo lo ejecuto, ¿sí? A esto van a ver que ahí me va cambiando de color, ¿sí? Rojo, azul y verde. Y vuelve, ¿sí? ¿Cuándo va a parar? Presionando stop, ¿sí? Como les dije, al presionar stop, ahí para. Entonces, bueno, de esta manera, sí, es una forma, digamos, de poder aplicar robótica educativa a través de simuladores y plataformas si es que no tenemos el prototipo como para hacerlo, ¿sí? Y bueno, y hay mucho, también podemos trabajar en Scratch, ¿sí? Podemos trabajar con Scratch, podemos hacer diálogos, podemos trabajar sobre contaminación ambiental, sobre la clasificación de residuos. Hay muchísimas cosas, proyectos por trabajar, y todo lo que se hace en los simuladores, ¿sí? En Aimblock, en Scratch o en Tinkercad, yo lo puedo pasar al prototipo, a una placa o un prototipo, para que después eso que yo programé en Scratch, en Aimblock, lo pueda manifestar, ¿sí? O automatizar por medio de la robótica, ¿sí? Con un kit de robótica. Y bueno, como reflexión, ¿sí? Todas estas actividades lúdicas para aplicar en el aula favorecen, como les dije antes, el pensamiento computacional en los alumnos, ¿sí? Porque pone en juego su imaginación, ¿sí? Su creatividad, la manera en que ellos piensan para concretar un proyecto y resolver un problema, y se van como que se van relacionando con las problemáticas que surgen en diferentes ámbitos o contextos de la vida cotidiana, como que se van haciendo partícipes ellos abordando este tipo de proyectos. Y eso les permite identificar, ¿sí? Cuáles son los problemas que los rodean, qué estaría bueno mejorar, cambiar o transformar, cómo lo van a hacer,
¿sí? ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿Qué necesito para desarrollar este proyecto? Y cómo piensan ellos en llegar a una solución. A veces todo ese proceso, ¿sí?, implica que ellos lleguen al final del proceso y en realidad no llegan, como les dije antes, a resolver el problema, y ahí está bueno porque ellos se dan cuenta, analizando y autocriticando, ¿sí?, su trabajo, su proyecto, qué es lo que falló, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar, y eso es muy bueno para ellos identificar y reconocer esas fallas, ¿sí?, para poder, ¿sí?, volver a retomar ese problema y ver, a ver, dónde tengo que focalizarme, qué es lo que tengo que cambiar para llegar a cumplir el objetivo, que sería resolver el problema. Y esto les permite a ellos identificar y entender procesos. Bueno, acá llegamos al final, ¿sí? Ahí voy a dejar, ahí dejo de compartir, ahí está. Bueno, vieron que es bastante amplio, ¿sí? La robótica educativa en realidad presenta un amplio abanico, ¿sí?, de posibilidades para aplicar en el aula, como les decía, trabajar diferentes áreas curriculares. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en las disciplinas de manera individual, ¿sí?, cada una por su lado. Los chicos tienen matemática, a la hora de matemática hacen una cosa, abordan un tema, tienen lengua, tienen historia y así. Pero en realidad ya se está trabajando mucho, ¿no?, esto de integrar las áreas curriculares, y no solo de por ahí, como les dije antes, que sea el docente de informática quien se ponga la mochila y diga, bueno, vamos a desarrollar un proyecto mediante ABP, y vamos a trabajar a ver cuáles son sus curiosidades, qué es lo que ustedes quieren trabajar, desarrollar, abordar, qué problemática identifican, ¿sí?, ustedes en el contexto social, ¿sí?, para abordar y llegar a una solución. Está bueno que nosotros como docentes podamos trabajar con otros docentes, ¿sí?, y de esta manera realizar, digamos, un proyecto transversal y aplicarlo, ¿sí?, a la robótica, ya sea de manera virtual, utilizando simuladores o plataformas, o llegando a la automatización. El año pasado, bueno, acá está Josefina, también puede contar, en el plan Ceibal, que nosotros trabajamos, ¿no?, con la DA, la docente de aula, los chicos identificaban diferentes problemáticas, ¿sí?, del contexto social, o sea, contaminación, clasificación de residuos, problemáticas de tránsito también, y entonces ellos abordaban esa problemática y lo desarrollaban, o sea, desarrollaban la solución, ¿no?, en Scratch de manera colaborativa. Y después lo automatizaban, ¿sí?, o podíamos, usando en este caso la placa microbit, que es una placa que podemos hacer también infinitos proyectos, y se puede trabajar mediante MakeCode, que es el simulador para programar la placa. Y la verdad que cuando uno ve todos esos proyectos, toda la creatividad que sale de ellos, porque toda esa creatividad sale de ellos, entonces vos decís, qué bueno, realmente te das cuenta cómo favorece, ¿sí?, en la robótica educativa, no solo que ellos se relacionen, ¿no?, y que ya entren al mundo de las competencias digitales, sino que ellos aprendan de sus propias capacidades y habilidades. Porque cuando uno está en un proyecto, ¿sí?, y trabajando en equipo, ¿sí?, mi compañero tiene habilidad para tal cosa, o a lo mejor él suma alguna experiencia que yo no la sabía, y el otro suma otra, y yo sumo otra, y se hace realmente un proyecto muy significativo y constructivo. Por eso es muy importante el trabajo colaborativo. Y nos pasa a nosotros como docentes, que cuando nosotros abordamos un proyecto transversal, trabajando con otros docentes de diferentes áreas, y llegamos a la finalización de ese proyecto con los chicos, nos damos cuenta que es mucho más significativo y constructivo que si lo trabajo yo sola con los chicos.
¿sí? Por más que se integren otras disciplinas, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que cambiar un poquito la manera de trabajar en el aula, la metodología, y empezar a trabajar de manera conjunta, que los alumnos puedan trabajar de manera conjunta, colaborativa, pero que nosotros también podamos hacerlo, ¿sí? Porque es bueno, ¿sí? Y suma mucho para ellos. Al vernos a nosotros trabajar colaborativamente, suma muchísimo también para ellos. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les quería transmitir sobre mi experiencia, lo que estuve trabajando ya el año pasado en el aula. Yo doy robótica e inteligencia artificial también en un colegio de acá de Rosario, y la verdad que a los chicos estos proyectos los entusiasma mucho, los motiva mucho, y a fin de año cuando exponen los proyectos, invitan a los padres o invitan también a la comunidad educativa, ¿no? A otros cursos, ellos se sienten como realizados, se ve esa cara de felicidad como diciendo, miren lo que nosotros logramos, lo que hicimos. Y entonces, bueno, todo esto resignifica el trabajo docente y el trabajo de ellos también. Así que bueno, pensar en esto de que la robótica educativa, más allá de que, porque me ha pasado, que me han planteado los chicos del secundario, pero yo para qué quiero saber programación si yo voy a estudiar Derecho, supónganse. Pero no es que tienen que aprender a programar para estudiar programador, ¿sí? O analista en sistemas o algo referente. No, es que nosotros inconscientemente, yo siempre les digo que diariamente nosotros estamos programando, no nos damos cuenta, lo hacemos inconscientemente, nos programamos todo en el día. ¿Qué hago primero? ¿Sí? Por ejemplo, a la mañana. Algunos, cuando se levantan, primero se cambiarán, otros irán al baño, otros se cambiarán y se irán a hacer el desayuno, otros no desayunan y salen al trabajo y desayunan en el trabajo. O sea, cada uno se programa diariamente lo que va a ser primero, lo que va a ser segundo, lo que va a ser tercero. Bueno, y eso es un poquito lo que yo les mostré, que programar, en realidad todos programamos, y estamos vinculados y relacionados y utilizando diariamente también aparatos, ¿sí? Robóticos, como el microondas, el aire acondicionado, frío-calor, o sea, estamos totalmente vinculados y todo el día estamos programando a esta temática. Entonces no es que tenemos que saber programar para seguir estudiando, para ejercer tal profesión, no, sino que programar nos ayuda, todo esto, a entender procesos, a adquirir una resolución más crítica, ¿sí? Para resolver problemas, desafíos, ¿no? Que se nos presentan. Así que como que nos abre la mente. Yo digo siempre que abre mucho la mente. Así que bueno, esto era un poquito lo que yo les quería contar, transmitir desde mi experiencia, ¿no? Obviamente que tengo mucho por aprender, ¿sí? Porque hace muy poco que empecé, en el 2018 empecé a trabajar toda esta temática, si bien yo soy profesora de informática, pero empecé con robótica educativa en el 2018 y aún sigo aprendiendo, pero hay muchísimo por hacer y muchísimos proyectos para realizar con los chicos, así que bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta o también sería interesante, gracias Carlos, gracias. No estoy acostumbrada mucho a dar charlas, así que por ahí uno se pone un poquito nervioso, se traba, así que bueno, disculpen. Pero no, me interesaría, les decía también, si alguno de ustedes quiere sumar alguna experiencia o algo distinto, ¿sí? A lo que yo dije, algún proyecto que haya abordado, trabajado y que realmente le dio mucha significancia, ¿no? Con respecto al trabajo que abordaron tanto los alumnos como ustedes como docentes, guías y acompañantes del proceso. Y bueno, y el que quiera hacerme alguna pregunta, no hay ningún problema. Estoy acá para responder. Muchas gracias, Sabina. Realmente muy claro todo lo que nos presentaste,
tanto desde los conceptos teóricos, desde los conceptos prácticos, que ya nos llevamos todos los docentes herramientas para poder implementar y seguir investigando. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda o algún comentario o alguna experiencia que quiera compartir. Bueno, ahí va. Por ahí te hace una pregunta Joaquín. Pregunta, ¿qué Sí. simuladores propones para implementar en segundo ciclo de primario, además de Scratch? Y el segundo ciclo de primaria podría empezar, yo empezaría primero a trabajar para desarrollar un poquito esto de la programación en bloques. Si los chicos ya no vienen desde antes o sea, con conocimientos, ¿no?, de programación en bloques, para iniciarlos a mí me gusta mucho Pilas Bloques. ¿Por qué? Porque Pilas Bloques es un software que nos presenta un problema. Ya nos dice cuál es el problema que nosotros tenemos que resolver. Entonces, nos presenta un tablero, nosotros, los alumnos tienen que observar ese tablero, leer la consigna, ¿sí?, el problema que nos plantea, y de acuerdo a los bloques que nos ofrecen, ellos tienen que ir armando, ¿sí?, por medio de programación en bloques, la solución, ¿sí?, van construyendo la solución. Entonces, después lo ejecutan y les va mostrando el recorrido, ¿no?, que hace el personaje, que tiene que cumplir y llegar a ese objetivo. Y bueno, en el caso de que no lo hayan logrado, les dice, no lo has logrado, no recuerdo bien, pero le dice, no lo has logrado, vuelve a mirar tu código o algo así. No sé si me estoy confundiendo con Minecraft, pero bueno, algo así, no te deja pasar al siguiente desafío, y entonces ahí ellos se tienen que poner a ver qué es lo que hicieron mal, sacar bloques, cambiar a veces, pusieron uno que iba antes, que iba después, lo pusieron antes, y entonces tienen que rever esas cosas, y ahí es donde yo les decía que los alumnos aprenden de esos errores, aprenden muchísimo. A mí me pasa que yo, por ejemplo, en segundo año de escuela secundaria, como ellos en primaria acá en Argentina, generalmente, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, no está incorporada la materia informática, y por lo tanto no ven nada de programación. Entonces, a ver, yo en el secundario trabajo lo que a lo mejor ustedes, o en Uruguay, por ejemplo, se trabaja en primaria, ¿sí? Yo lo que en Uruguay se trabaja en primaria, por ejemplo, yo lo trabajo en el secundario, en primer y segundo año, ¿sí? Por ejemplo, vemos Livebot, y después vemos Pilas Bloques para introducirlos a la programación en bloque, y no directamente enseñarles programación en bloque con Scratch, porque ahí les va a resultar más difícil. Pilas Bloques es como que te va enseñando a programar en bloques, pero como ya te presenta el tablero, te presenta el problema, entonces ellos solamente tienen que empezar en la solución y probar si lo hicieron bien o no. ¿Sí? Y bueno, y me ha pasado que, por ejemplo, ahora que estoy dando las clases virtuales y comparto pantalla, los hago a ellos o sea, les presento el desafío y les digo a ellos que me digan a ver cómo lo resolverían. Y no se animan a participar, por miedo a equivocarse. Entonces, yo les digo siempre que equivocarse es lo mejor que les puede pasar, porque de los errores se aprende. Equivocarse en programación es buenísimo, ¿sí? Porque entonces ahí yo pienso, a ver, ¿qué es lo que yo hice mal? ¿O qué paso puse, qué instrucción o algoritmo puse que no iba, o que a lo mejor iba después, como les dije, o iba antes? Entonces está muy bueno. Y después está Minecraft también, que sigue la misma lógica que Pilas Bloques. Todos estos softwares son para trabajar de manera online, con conexión a internet, y yo creo que antes de enseñar Scratch sería bueno conocer la interfaz y la lógica que tienen estos programas, tanto Pilas Bloques como Minecraft. No sé si esta respuesta respondí a tu pregunta. Muchas Bien, gracias, gracias, Sabina. Joaquín. De hecho, Gracias. respondiste mucho más
y fuiste respondiendo también algunas preguntas que fueron surgiendo. De parte de Sindevi, agradecerte nuevamente, Sabina, por compartir este espacio, por compartir todos los aspectos teóricos y prácticos sobre la robótica en el aula y sus potencialidades. Gracias a los asistentes, recordarles que pueden llenar el formulario para quedar en contacto y recibir el certificado, y estén atentos en las redes que vamos a seguir lanzando distintos webinars. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Muchas a gracias, todos. Sabina. Un gusto que nos acompañaste. Gracias, saludos a todos. El gusto es mío, Gracias. gracias a todos por estar.